¿Puede el entendimiento de una palabra ser causante de alejarnos de Dios o acercarnos a Él? Hoy estudiaremos específicamente qué se cree como amor y el significado que le da nuestro Padre y nuestro Salvador a la palabra amor expresada constantemente en su sagrada palabra. El antónimo de amor, según el diccionario, y para la mayoría de las personas, es el odio. Pero para Dios, lo contrario al amor no es odio, es egoísmo. El amor es una decisión personal que obra para el bien de todos, mientras que el egoísmo es una decisión personal que centra todo en uno mismo. De todas formas, cuando hablamos de amor como del odio, debemos entenderlos no como sentimientos, sino como decisiones personales que construyen o destruyen. El amor es demasiado grande para poder nosotros definirlo. Nuestro mayor problema es que hemos sido educados para creer en el amor como un sentimiento que difícilmente se puede definir con palabras. Pero el amor no es un sentimiento, y Dios nos educa constantemente para bendecirnos con su significado. Primero quería hacer un comentario pertinente. El amor está transcripto en muchas versiones de la Biblia como caridad. La caridad es el sentimiento o actitud que impulsa a interesarse por las demás personas, a querer ayudarlas, especialmente a las más necesitadas. La definición de caridad contiene una idea de sentimiento según el diccionario, pero la realidad concreta de la acción caritativa tiene como principal movilidad el interés y el conocimiento de las personas necesitadas. Por lo tanto, el amor o caridad no puede ser una obligación. La obligación, por definición, es algo que no permite tomar una decisión, no permite la elección libre. De la misma forma, Dios no nos da una orden sentimental cuando nos dice que lo amemos y que nos amemos unos a otros. Como seres libres, Dios siempre nos da la libertad de elegirlo, y ese es el gobierno justo de Dios. Dar libertad y voluntad propia a todas sus criaturas. Es por esta misma causa que los mandamientos de Dios no se disciernen sentimentalmente, sino por la razón. Tener un concepto claro del amor nos capacita para amar como somos amados por Dios. La palabra amor es la sumatoria de muchas palabras que nos llevan a comprender por qué Dios nos ordena amarlo y amarnos entre nosotros. Algunos sinónimos claros de amor expresados en la Biblia son conocer, interesarse, servir, vincularse, cuidar, sustentar, obedecer, sacrificarse. En resumen, toda acción consciente que obra para la salvación de otros. Veamos la cita más conocida de las Escrituras para estudiar cómo Dios nos enseña a amar. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él creyere no se pierda, mas tenga vida eterna. El sacrificio del Padre al enviar a su Hijo, como el de nuestro Salvador al venir voluntariamente para rescatarnos, expresan las acciones decididas y desprendidas de lo que significa amar. Nuestro Padre y su Hijo son amor, y sus acciones expresan su carácter. Veamos otras citas para poder estudiar el amor bíblico. Romanos 1:28. Y como a ellos no les pareció bien tener a Dios en su conocimiento, Dios también los entregó a un perverso entendimiento para que hiciesen lo que no conviene.
Las Escrituras siempre nos presentan la necesidad personal y absoluta de entender qué significa conocer a Dios. Conocer a Dios es vital para entender su salvación y cómo Dios nos enseña a amarlo. Veamos una de las expresiones de Jesús que nos aclaran por qué el amor no es un sentimiento, sino una decisión personal consciente. Lucas 10, 26 al 28. Y él les dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Y él respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de todas tus fuerzas y de todo tu entendimiento, y a tu prójimo como a ti mismo. Y les dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Según este texto, el amor es hacer lo que Dios dice. El amor no se plantea como un sentimiento, sino como una acción que debemos realizar. Cristo, en enseñanza directa con el resumen de toda la ley, dice: haz esto y vivirás. El problema es que utilizamos la palabra amor como excusa para no responsabilizarnos de lo que Dios nos pide para nuestro bien. Es más fácil creer que el amor es un sentimiento, que Dios va a crear amor en nuestros corazones, que aceptar que solo las acciones personales nos involucran directamente con Dios y con el prójimo. Primera de Juan 2, 3 al 6. Y por esto sabemos que nosotros le hemos conocido si guardamos sus mandamientos. El que dice: yo le he conocido y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y no hay verdad en él. Mas el que guarda su palabra, el amor de Dios es verdaderamente perfecto en él. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que está en él debe andar como él anduvo. El amor a Dios como a su ley, la cual nos demanda, involucra la invitación de Dios a que tomemos una decisión concreta en Él que impulse nuestras acciones. E implícitamente está la promesa de Dios que al tomar nuestra decisión por Él, como siempre lo ha hecho, nos sostendrá constantemente. De la misma forma en que Jesús vivió humanamente amando, obedeciendo a su Padre, tomando decisiones de obediencia constante, nos enseñó el significado del amor. Así nosotros debemos conocer qué es amar a Dios, y la única forma de comprender qué es el amor es ver la forma de amar de Jesús. En otras palabras, y entendiendo la cita mencionada, conocer el amor de Dios es andar como Cristo anduvo. Alguien podría preguntar: ¿por qué Dios nos habla del amor en vez de utilizar los sinónimos más cercanos a nuestro entendimiento? La respuesta es que también lo hace siempre en su palabra. Pero solo esta palabra crea un vínculo de unión, sumando todas las palabras que expresan sacrificio por otro que no sea uno mismo. Y de esa forma entender qué es amar en justicia a uno mismo y a los demás. Es evidente en todas las Escrituras que la palabra amor no es un sentimiento, sino la enseñanza que involucra el llamado a conocer, interesarnos y obedecer la voz de Dios. Y asimismo, para conocernos a nosotros mismos, para poder amar, conocer, interesarnos y cuidar de nuestro prójimo. Primera de Juan 5:3. Porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son graves. El amor de Dios es darnos sus mandamientos como la única forma de que podamos ver nuestra incapacidad de salvarnos por nosotros mismos. Nos dio a su Hijo, única forma de conocer el amor, y estando en Él, ver su propio carácter reflejado en nosotros. Pero también es cierto que cuando pensamos en el amor bíblico, pensamos en las palabras del apóstol Pablo dichas a los Corintios. Nos enseñaron a creer que ahí se describe el amor. Pero dichas palabras de Pablo no definen qué es el amor, sino que expresan qué hace y qué no hace el que tiene amor. Veamos la cita. 1 Corintios 13, 4 al 13. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita,
no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán, cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Cuando leemos las palabras de Pablo, debemos prestar mucha atención a lo que está enseñando el apóstol. Veamos comparativamente qué nos dice en relación con el amor. El amor es sufrido, no es sufrimiento. El amor es benigno, no es benignidad. El amor es todo lo contrario a la envidia. El amor es todo lo contrario a la jactancia. El amor es todo lo contrario a la vanidad. El amor es todo lo contrario a hacer lo malo, a buscar lo suyo, a enojarse, a guardar rencor. El amor es lo contrario a la injusticia. Describe las obras en justicia. El que ama, todo lo sufre, cree, espera y soporta. ¿Por qué? Porque el que ama conoce, se interesa, sirve, se vincula, cuida, sustenta y obedece, tanto a Dios como a su prójimo. Y para culminar la enseñanza, el apóstol Pablo nos educa en nuestro conocimiento limitado de Dios, pero también nos conforta con la promesa de conocer a Dios como soy conocido por Él. En la enseñanza Pablo nos describe tres formas de vivir nuestra relación con Dios y los demás. La fe y la esperanza, al igual que el amor, no son sentimientos, sino conocimientos puntuales que definen aquello que creemos. No puedo tener fe en algo o alguien si no lo conozco. No puedo tener esperanza en algo o en alguien si no lo conozco. De la misma forma, no puedo tener amor a algo o a alguien si no lo conozco. Pablo nos dice literalmente que el amor es lo más importante en esta relación con Dios y el prójimo. El amor a la palabra de Dios es más fácil de razonar que el amor a las personas. Si amar es el cumplimiento de la ley de Dios, el amor son acciones literales, no cosas que sentimos. Romanos 13, 8 al 10. No debáis a nadie nada, sino que os améis unos a otros, porque el que ama al prójimo cumplió la ley. Porque esto, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y si hay algún otro mandamiento, en esta palabra se comprende sumariamente. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el amor es el cumplimiento de la ley. Amar la ley es conocer, interesarse, involucrarse, obedecer a quien nos da esa ley. Veamos como ejemplo también estas palabras de Cristo sobre el amor de los fariseos. Lucas 11, 42 y 43. Mas ay de vosotros, fariseos, que diezman la menta y la ruda y toda hortaliza, mas el juicio y el amor de Dios pasáis de largo. Empero estas cosas eran menester hacer, y no dejar las otras. Ay de vosotros, fariseos, que amáis las primeras sillas de la sinagoga y las salutaciones en las plazas. Se le infiere amor a las cosas que cambian la mirada que otros tienen sobre los hombres. Cristo, por un lado, expresa que la forma correcta de diezmar de los fariseos son una falta absoluta de obrar en justicia y amor a Dios, por ser solo actos de justificación ante Dios, como también el amor a los lugares y el reconocimiento popular. Es la vanidad de lo que esos lugares y saludos crean en la mente de las personas. Pero leamos más evidencia bíblica de cómo Dios nos enseña qué es amar a nuestro prójimo.
Efesios 5, 28 al 30. Así también los maridos han de amar a sus mujeres, como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo ama. Porque ninguno aborreció jamás su propia carne, antes la sustenta y cuida, como también el Señor a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Si amar es sustentar y cuidar a quienes decimos amar, como nos amamos a nosotros mismos, deberíamos de la misma forma reconocer que amarnos a nosotros mismos es sustentarnos y cuidarnos, para finalmente entender cómo nuestro Salvador nos cuida y sustenta en todas nuestras necesidades. Primera de Juan 4:2. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, porque el que no ama a su hermano, al cual ha visto, ¿cómo puede amar a Dios que no ha visto? Cuando decimos que podemos ver el amor de Dios y desoímos la revelación de amar a quienes en verdad podemos ver, demostramos claramente no entender qué es realmente amar. Primera de Juan 4, 7 y 8. Carísimos, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y cualquiera que ama es nacido de Dios, y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. El problema es que nosotros no nos amamos, ni amamos a los demás como Dios nos ama. Nos endiosamos, entendiendo el amor como algo natural en nosotros, pero que centra todo interés en nosotros mismos. Y como esa comprensión del amor no es amarnos, vivimos lastimándonos a nosotros mismos, no solo por nuestro egoísmo, sino por hacer las peores cosas que dañan nuestro cuerpo y mente constantemente. Pero si pensamos en el amor con los sinónimos más próximos a nuestro entendimiento, veremos el amor cara a cara, no como una expresión sentimental, sino como una acción pensante. No solo entenderemos que es amarnos a nosotros mismos y a nuestros prójimos más cercanos, hijos, padres, amigos, sino a todos nuestros prójimos, nuestros vecinos, nuestros jefes en el trabajo, personas con las que nos cruzamos diariamente, aquellos que nos consideran enemigos, para realmente tratar a todos sin distinción y a nosotros mismos como Dios nos trata. Lucas 6, 30 al 36. Y a cualquiera que te pida da, y al que tomare lo que es tuyo, no se lo vuelvas a pedir. Y como queráis que os hagan los hombres, hacedle también vosotros así. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué gracia tendréis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hicieseis bien a los que os hacen bien, ¿qué gracia tendréis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestareis a aquellos de quienes esperad recibid, ¿qué gracia tendréis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad, pues, a vuestros enemigos, y haced bien y prestad, no esperando nada de ellos. Y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno aún para con los ingratos y los malos. Sed, pues, misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. El amor es una renuncia deliberada a toda acción egoísta nuestra, pero sobre todo es el sacrificio de querer interesarse, de comprender al otro, más allá de sus actitudes para con Dios y nosotros. Primera de Juan 4, 5 y 6. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios es nuestro escuchador. El que no es de Dios no nos presta oído. Por esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Conocer a Dios no es solo saber de su existencia. Millones de almas aceptan la existencia de Dios, pero desprecian todo lo que significa amarlo realmente. Nuestro Señor vivió la vida que nosotros deberíamos vivir, pero eso no alcanza para justificarnos. Él murió
la muerte que merecemos morir. Y es esa muerte la que se nos imputa como justicia, no su vida. La vida de Cristo debe ser nuestra elección personal, la cual Él nos promete guiar cada día, como su Padre guió la suya en su humanidad cada día. Juan 15, 8 al 10. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Así seréis mis discípulos. Como el Padre me amó, también yo os he amado. Sed constantes en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, como yo también he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Cuando estudiamos la vida de Jesús, es imposible no conocer qué es amar. Ver cómo Jesús cumplió los mandamientos es la única forma de comprender qué es amar la ley, porque Él mismo dice, Juan 13, 34, 35, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, como os amé yo, que también os améis los unos a los otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos hacia los otros. Permanecer en el amor de Cristo es vivir la vida que Él vivió. El mandamiento nuevo de Cristo es entender que es cumplir los mandamientos de su Padre. Es amar como la ley lo demanda. Es cada decisión que tomó amando a Dios y al prójimo. Esa forma de vivir de Cristo, de amar de Cristo, es la forma más perfecta de entender qué significa amar. Para terminar, quería leer con ustedes cómo la falta de amor, como lo venimos estudiando, es el más negado temor de quienes dicen amar a Dios. Primera de Juan 4, 17 al 19. En esto es perfecto el amor con nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, que cual Él es, tales somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, mas el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor tiene castigo, de donde el que teme no es perfecto en el amor. Nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. El temor es otra palabra asociada a los sentimientos, pero como el amor describe una falta más que una sensación. Quien crea un vínculo con su Salvador no puede temer nada que le pueda ocurrir en esta tierra, porque el temor es una consecuencia de no conocer íntimamente a su Redentor. Y es esa falta de amor la que ve el juicio de Dios con temor. Razonar la palabra de Dios tiene menos apoyo popular comparada con la idea de amar su palabra. Ese concepto genera un gran problema, porque nosotros no amamos con los sentimientos, amamos con nuestra mente. Los sentimientos surgen como resultado no solo de involucrarnos con Dios y las personas, sino fundamentalmente en cómo pensamos sobre Dios y las personas. Como pensamos, así actuamos, y no por lo que creemos que sentimos. Nuestros pensamientos son los que alimentan nuestros sentimientos. No son nuestros sentimientos culpables de las decisiones que tomamos por Dios y el prójimo, las cuales son el amor que expresamos. Queridos hermanos, es una imposibilidad exponer en este estudio todas las citas bíblicas para argumentar lo que venimos presentando, pero es el deseo de este estudio que individualmente puedan profundizar en la palabra inspirada para darle un sentido concreto a aquello que creemos totalmente entendido.